Vamos rápidamente con las noticias. No se determina la causa de la muerte de un joven guardia de seguridad que apareció muerto al interior de un local comercial en San Pedro Sula. Linda Díaz con el reporte esta mañana. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días, televidentes de TN5 Matutino. Aquí en San Pedro Sula, dentro del baño de un local, se encontró un joven guardia de seguridad muerto. Estamos hablando de este guardia de 20 años que hasta el momento su muerte está indeterminada. Esto sucedió en Barrio Medina. Mientras tanto, que en el Progreso, en la colonia Palermo, asesinaron a un hombre de 57 años de edad. Esto y más en nuestra patrulla TN5. La noche del miércoles estuvo marcada por una serie de acontecimientos desafortunados en diferentes sitios del Valle de Sula, iniciando con el misterioso fallecimiento de un guardia de seguridad identificado preliminarmente como Brayson Andrés Zapata Martínez, de aproximadamente 21 años de edad. Las causas de su muerte quedan en tela de juicio, dado que el joven fue encontrado muerto en el baño de dicho local comercial. Hay diferentes hipótesis, pero las autoridades de medicina forense decidieron hacer el correspondiente levantamiento cadavérico sin brindar mayores detalles. Desde otro punto, justamente en la colonia Palermo, ubicado en el municipio de El Progreso, un hombre de 57 años aproximadamente fue asesinado, quien fue preliminarmente identificado con el nombre de Carlos Alfonso Contreras Ríos. Se supone que fue abatido a disparos por desconocidos y su cuerpo quedó a inmediaciones de la calle. Mientras tanto, en las afueras de una pulpería ubicada cerca del Boulevard Las Torres del popular sector satélite de San Pedro Sula, un hombre de manera repentina se desplomó y falleció en tan solo pocos minutos. Su identidad se desconoce, dado que no portaba documentos justo cuando realizaron el respectivo levantamiento cadavérico, pero por algunos indicios se podría suponer que fue por intoxicación alcohólica su fallecimiento. Finalmente, a los tribunales de justicia en San Pedro Sula se presentaron la noche del miércoles 6 de los 8 policías militares vinculados en la muerte del ciudadano Ricardo Alberto Umaña Gómez, de 37 años. El hecho se registró el pasado 20 de mayo de 2024 en los bajos del municipio de Choloma, luego que la víctima no hiciera el alto en un retén y los uniformados dispararan contra el ciudadano, quien iba en ese momento acompañado de su esposa e hijo. Esto conforme al informe brindado por las autoridades, por lo que este caso continúa en desarrollo. Hasta aquí el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron espacio en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia les ha informado Cristian Cero. Bien, hasta aquí los hechos más relevantes del Valle de Sula. Licenciado Ramón Matute, si no tiene cualquier consulta, yo retorno con ustedes hasta Tegucigalpa. Buenos días. Mientras tanto, aquí en la capital de la República, en el barrio Concepción, detienen a un individuo con droga. Cuéntenos esta historia, Emi Montoya, en la patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, a usted y a los televidentes que se informan con nosotros a esta hora de la mañana. Y como usted lo anuncia, pues varias detenciones en esta noche y madrugada aquí en la capital, licenciado. Todo esto se lo resumimos a continuación en la patrulla aquí en el Distrito Central. Mediante operativos ejecutados en barrio Concepción de Comayagüela, policías asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención UMEP número 2 realizaron la detención de una persona del sexo femenino por el delito de tráfico de drogas. Se trata de una mujer de 32 años de edad, originaria de la ciudad capital, de oficio comerciante y residente en la misma colonia donde se ejecutó su formal arresto. Al momento de solicitarle un registro personal a la fémina, se le encontró en posesión de 30 envoltorios transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana, 24 envoltorios de piedra, supuesta droga crack. La detenida junto a la evidencia fue trasladada hacia la Fiscalía de turno para que responda por el delito que se le atribuye en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Y en la misma sintonía de noticias, la Unidad Metropolitana de Policía UMEP número 4 ha detenido a un hombre por el supuesto delito de maltrato familiar. El detenido, de 25 años, es originario y residente en la colonia Nueva Suyapa.
La captura se dio en respuesta a una denuncia interpuesta en el Sistema Nacional de Emergencias 911, donde una ciudadana detalló que su hijastro le agredía de manera física y verbal. Al momento de llegar los uniformados a la colonia Nueva Suyapa, se identificó al sospechoso, se le practicó un registro y fue llevado con las autoridades correspondientes para que responda por el supuesto delito de maltrato familiar. Y para finalizar la patrulla TN5 de hoy, mediante allanamientos, miembros policiales dieron la detención a un individuo del sexo masculino, quien responde al nombre Ever Misael Chávez Cruz, de 21 años y residente en la colonia Las Brisas, supuesto miembro activo de la pandilla 18, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. Al momento de la detención se le decomisaron 6 envoltorios de papel conteniendo en su interior cada uno de ellos hierba seca, supuesta droga marihuana, y 5 envoltorios de plástico transparentes conteniendo en su interior cada uno de ellos una piedra, supuesta droga crack. El detenido junto con la evidencia ya fueron presentados a la Fiscalía de turno para que responda por sus delitos. Es importante destacar, licenciado Ramón Matute, también que en cuanto a hechos violentos en la capital esta noche y madrugada no se registraron ni ingresos a la morgue capitalina. Licenciado Ramón Matute, con este informe yo retorno a usted a Estudios Principales. Buenos días. A punto de destruirse por impactar en rocas, pero está encallado un carguero en el muelle de La Ceiba. A esta hora de la mañana, ¿qué reportes hay? Vamos con usted, Nahum Monge. Buenos días. Así es, Ramón Edgardo Matute, televidentes de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5 le damos las actividades específicamente que se han ejecutado en las últimas horas, asimismo como este barco carguero que se encuentra específicamente en la entrada al muelle de cabotaje. Pero Gustavo Bustillo nos tiene todos los detalles correspondientes. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Una embarcación tipo carguero de nombre Mr. Tom quedó encallado cuando ésta había zarpado desde el muelle de cabotaje con destino a la isla de Guanaja. La misma se encuentra peligrosamente cerca de las rocas, en la entrada al puerto de cabotaje en la Ceiba Atlántida. Según la información que nos da el capitán de cubierta, José Vigil, ya tenía fallos por lo que acudían a regresar al muelle y por eso se encallaron. Entonces nosotros estamos presentes para brindarles el apoyo y evitar un saqueo a la embarcación y evitar pérdidas de las personas que habían enviado sus pertenencias. Sufrió de fallos mecánicos, entonces decidieron regresar y en el regreso les falló del todo la máquina de cubierta y se encallaron aquí cerca de la entrada al muelle. Un integrante de la Mara MS-13 fue capturado en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba. A este se le acusa del delito de extorsión según información policial. El individuo ha sido identificado con el alias de Pichi, a quien se le venía dando seguimiento y vigilancia desde hace muchos meses, debido a las múltiples denuncias de la población. Funcionarios policiales de la UMED 18 lograron la aprehensión de un menor de edad en el barrio Guay del municipio de Tela, por suponerlo responsable de la infracción penal del delito de amenazas a muerte en perjuicio de un vecino del sector. Se trata de un joven de 15 años de edad, originario y residente en el barrio antes mencionado. La detención se efectuó tras una denuncia interpuesta en las oficinas de la DPI por el ofendido, lo que permitió a los uniformados actuar de forma efectiva y oportuna. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Hasta ahora lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5. Estaremos atentos de noticias desde esta zona del Atlántico del país. Nuevamente con usted, Ramón Ateucigalpa. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Traten de avanzar un poquito más, avancen más. Noticia de impacto en el matutino. Se reporta a esta hora de la mañana un incendio estructural en la colonia Policarpo Paz en Comayagüela. De acuerdo a lo que dicen los bomberos de la capital de la República, se comprobó que se trataba de un incendio estructural en un aserradero.
el cual se quemaron 3 tarimas y parte de la estructura del aserradero, quemándose un aproximado de 4 por 6 metros, logrando darle protección a un aproximado de 1000 metros. En ellos se protegieron maquinaria pesada, como ser un tractor, un comprensor y madera. Se utilizaron, dicen los bomberos, un aproximado de 2000 galones de agua para poder controlar el incendio estructural de este aserradero ubicado en la colonia Policarpo Paz, en la capital de la República. Se dieron todas las recomendaciones del caso para que no se propagara el incendio y además pudiese dar seguridad a las personas que en él estaban hasta esta hora de la madrugada. Entonces el cuerpo de bomberos reporta que fue controlado en una extensión de 1000 metros este incendio estructural, pero el mismo sí tocó una aproximación de 4 por 6 metros del aserradero. Sí se destruyeron algún tipo de maquinaria, sí consumió madera, pero otros enseres ubicados al interior de este aserradero ubicado en la colonia Policarpo Paz están fuera de peligro. Utilizaron más de 2000 galones de agua para controlar este incendio estructural, informa el cuerpo de bomberos de la capital de la República. En el matutino. Con fe, disciplina y devoción al deber, así ha logrado Elvin Hernández posicionarse como sargento del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula por casi 10 años. Pero como bien dice un dicho, el talento no se puede enseñar, pero se puede despertar. Y Elvin reconoce que su historia inició luego que un amigo lo motivara a incursionar en ese mundo. En esa fecha, 2015, pues tenía un conocido amigo, Florentino Valdés. Él trabajaba aquí, él me invitó. Él siempre me decía, fíjate que tenés condición para ser bombero, deberías presentarte y todo. Entonces, él me invitó para que me presentara estas instalaciones y así formarme como bombero. Hemos aprendido muchas cosas dentro de esto, pues, imagínense huracanes, incendios, donde hemos llegado a lugares donde personas que necesitan servicio de ambulancia y le hemos apoyado, ¿verdad? Y todo esto a uno, pues, lo hace ser más humanitario. Para Elvin Hernández, la disciplina y la ética es clave para marcar la diferencia y ese es su mensaje a los jóvenes. El legado, pues, que uno desea, y siempre lo digo a veces a los compañeros, es el que las personas hablen bien de uno, ¿verdad? Que digan, aquel sargento siempre hacía esto y nos motivaba a esto, y algo que sea bueno para cada uno de los compañeros demás. El mensaje para los jóvenes que deben de realizar acciones, buenas acciones, para que esto al final tengan buen triunfo, ¿verdad? Un buen triunfo, siempre ser personas con mucha disciplina, cumplir su meta. Para cumplir su meta tienen que tener disciplina. El servicio es un don que solo tienen aquellos que se preparan para darlo y así se convierten en los líderes que necesitamos. Esta es la historia del sargento Elvin Hernández desde San Pedro Sula para TN5 Matutino, Cristian Cero. Marco de su 112 aniversario, Banco Atlántida presenta el evento del siglo, el partido amistoso internacional entre el Club Olimpia Deportivo y el Inter de Miami. Este emocionante encuentro se llevará a cabo el próximo 8 de febrero de 2025 a las 7 p.m. y tendrá como escenario el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. El Inter de Miami, dirigido por Javier Mascherano, llegará al país acompañado de sus estrellas internacionales como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, entre otros. Por parte del Club Olimpia Deportivo, bajo la nueva dirección técnica de Eduardo Espinel, se prepara con gran entusiasmo para enfrentar a uno de los equipos más populares del fútbol internacional. Banco Atlántida va a cumplir 112 años el 10 de febrero de este año. Y casualmente este evento logramos cerrarlo para que fuera el sábado 8. Así que como regalo de cumpleaños estamos trayendo este gran evento para que Honduras tenga la oportunidad, niños, jóvenes, familias enteras, de ver un espectáculo de primer nivel.
y si no, muchas veces en el estadio presencialmente a través de la televisión nacional. Las entradas para este partido estarán disponibles exclusivamente a través de la billetera digital Dilo y la boletería será digital. La preventa exclusiva para clientes de Banco Atlántida inicia a partir de este viernes 10 de enero a las 5 p.m. En tanto, la venta al público en general iniciará a partir del lunes 13 de enero a las 5 p.m. hasta agotar existencias. Además, el Banco Atlántida invita a todos los hondureños a ahorrar y ganar para disfrutar este gran evento. Por cada 1,000 lempiras de incremento en su cuenta de ahorro, los clientes acumularán un boleto electrónico para participar en el sorteo de 250 entradas dobles al partido y 10 fan box con camisa autografiada por jugadores del Inter de Miami. Este partido histórico para nuestro país, que se transmitirá por Deportes TVC, es una muestra de cómo este deporte conecta a personas de todo el mundo, en una fiesta que celebra la pasión que compartimos por el fútbol y que nos recuerda que más allá de las rivalidades, todos somos parte de una misma comunidad futbolística. 6 de la mañana, 4 minutos, las condiciones del tiempo para las próximas horas en el territorio nacional, el experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Cuando hablamos de cambio climático hemos venido hablando de alza en el nivel de los mares, de temperaturas, de masificación de incendios forestales. Bueno, estos son los escenarios dantescos, todo reducido a cenizas en el sur de California, Estados Unidos, donde ya se reportan muertos y son miles de familias que huyen justamente de las llamas, porque los bomberos ya no han podido contener, porque los vientos en ráfagas son superiores a 120 millas por hora, como tuviesen un huracán categoría 4 o 5. Y miren estos escenarios, las casas quemándose por completo en todos estos lugares paradisíacos del sur de la Florida, de California, que ahora están reducidos a cenizas. Esto es lo que venimos hablando. El tema de cambio climático es algo serio. En nuestro país, en 2024, ya tuvimos muertes por olas de calor, ya tuvimos alza en el nivel de los mares que están devorando costas y otras incidencias, impacto en los productos básicos de nuestro país y seguimos sin hacer nada. Bueno, pues aquí tenemos la masa de aire polar continental que continuará descendiendo para esta jornada. El frente frío se ha recortado hacia el Caribe, pero la cuña anticiclónica pues continuará moviéndose viento ártico hacia nuestro territorio y estas zonas blancas que ustedes ven es precisamente ese frío que ingresa, que durante el día se ve compensado por los rayos del sol, pero en los extremos del día las temperaturas descienden drásticamente y más en zonas altas y descampadas. Y aquí está pues la dirección de los vientos para esta jornada de jueves y los acumulados de precipitación se reducen en algunos puntos, pero todavía tenemos algunos focos de acumulados importantes como en el sector de Cortés, Puerto Cortés, el Valle de Sula, un poquito de Santa Bárbara y toda la línea pegada fronteriza con Guatemala hasta el departamento de Copán, recibiendo precipitación esta jornada en Atlántida, Tela, La Ceiba, con acumulados superiores a 20 milímetros y así también algunos puntos que ya les mencionaba cercanos a Yojoa y en Santa Bárbara, pues Ilama con 22.7 milímetros de acumulados para esta jornada y los vientos así. Es la característica en que se mueven para esta jornada de jueves. Levemente para el viernes se irán modificando al este, pero luego llegará otra masa de aire polar a reforzar este frente que ahora se está recortando, esta cuña anticiclónica. 3.5 metros la altura máxima del oleaje para esta jornada del litoral Caribe, 1.5 a la salida del Golfo de Fonseca y las temperaturas máximas llegando a 27 en la costa norte, entre 12 y 28 en el occidente, aquí en el centro máximas de 26 y en el sur se mantienen temperaturas hasta de 37 grados Celsius, la región oriental solamente en Olancho 29 la máxima y en el resto 27. A tomar en cuenta este pronóstico, a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. En el país existen al menos 350 a 370 mil hectáreas de café que se cultivan cada año. Y la mayor parte están enmontañadas, donde los accesos para poder sacar la producción del aromático cada año se convierte en el principal viacrucis para los productores de café en el país. Este año no es la excepción. Están clamando al gobierno de la República, al Fondo Cafetero Nacional y a las propias alcaldías
puedan hacer lo suyo para mejorar las carreteras terciarias y secundarias, que es por donde se saca la producción de café. Si no lo hacen, temen perder el fruto y, por supuesto, las pérdidas económicas en sus familias, que son las que se dedican a esta actividad productiva del país. Vamos a ir a dos zonas productoras del país. Zona central con Omar Valenzuela y zona occidental con Ramón Rojas. Primero usted, Ramón Rojas. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Debido a lo intransitable que se encuentran las carreteras secundarias y terciarias de 4 municipios del centro del departamento de Copán, específicamente Dolores, Concepción, Dulce Nombre y San Agustín, los productores del grano aromático se han visto en la necesidad de sacar en bestias y a lomo de mula los granos que se producen en las fincas de esa zona, debido a que los carros prácticamente ni los de doble pueden transitar las calles. Hemos dialogado con un productor de café, quien nos detalla a continuación. Con lo del café estamos altos precios, pero tenemos un problema con lo que es calles y el tiempo. Ojalá primero Dios de aquí en adelante ya el tiempo vaya mejorando para poder sacar el café de las zonas productivas. Llevábamos ahorita prácticamente casi 3 meses sin ver el sol, tal vez unas 2 veces, hoy que está saliendo ya el sol, ya la gente está cortando, se ha caído un montón de café, bastante café, una buena cantidad se ha caído en las zonas. Yo compro café en las zonas bajas y en las zonas altas también. Las zonas altas ya maduró también y en las zonas bajas se cayó un montón. ¿Por qué? Porque ha llovido también. Nos está afectando el tiempo, nos está afectando la mano de obra y porque yo soy comprador y soy productor. La mano de obra, las carreteras, pero principalmente también las carreteras, porque si sigue lloviendo ahorita o caen con solo que caigan unas tormentas, nos toca, a mí en particular me toca meterse el solo pick-up, solo de doble de las principales partes hasta Dulce Nombre, porque hasta Dulce Nombre hay una parte mala ahí, pero hasta ahí sí entran los camiones, pero hasta la zona donde nosotros cuesta que entre un camión, porque el mismo problema viven los productores de café de la zona central del país, específicamente en Comayagua. Vamos con usted, Omar Valenzuela. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia, y es que el gobierno no ha cuantificado o no se ha dado cuenta que en estos sectores, tanto en Copán como en Ciguatepeque, se producen los mejores cafés del mundo. Y esto es lo que dicen los productores de la zona alta de Ciguatepeque, específicamente en la cordillera de Río Bonito, donde ya por mucho tiempo, y no solamente es el café, el licenciado Ramón Edgardo Matute, sino que los camiones repartidores, los que suministran el alimento, ya no quieren ingresar a la zona porque es intransitable toda esta zona de la cordillera de Río Bonito. Aquí escuchamos a Elder Santos, quien es un verdadero productor de la zona y que dice que es el mejor café. Por 2 años consecutivos se ganó la tasa de excelencia en Río Bonito, y mire usted en las condiciones que se encuentra. Las autoridades que tenemos en este país, pues miramos que por la gente de tierra adentro no hay ninguna preocupación. La verdad las cosas sí, porque 2020 y 2021 se ganó la tasa de excelencia a nivel nacional. Uno de los mejores cafés, y todo el mundo pues uno de los cafés preferidos, ¿va? Pero realmente como productores estamos preocupados porque no tenemos por dónde ni cómo sacar nuestro producto. Y las autoridades, por ejemplo el ICAFE, de todo lo que ellos recogen de las millonarias de quintales, nosotros no tenemos ninguna solución, ninguna respuesta. Bueno, la verdad de las cosas aquí, las personas que intervienen son los alcaldes nada más, pero cuando es uno de los primeros proyectos. Pero de ahí estamos olvidados totalmente. Cuando cafetero aquí viene solo cuando esté el verano, cuando no lo necesitamos nosotros. Y si vienen con preferencias totales, aquí nosotros no tenemos ningún apoyo por parte del Fondo Cafetero. Estamos en una situación que solo tenemos una vía alterna ahorita, que es por Ciguatepeque, porque prácticamente por donde termina el municipio de Ciguatepeque y comienza Taula B, totalmente no hay paso. Yo siento como hondureño que solo nos usan como escalera, promesas, cumplimientos de nada. Y como estamos hablando la vez pasada, nosotros aquí no necesitamos que nos vengan a dar a tol con el dedo. Y la verdad las cosas a nosotros no nos interesa, alguien que venga con respuestas reales.
Es lo que nosotros necesitamos porque estamos en un total abandono, completo. Y es que mire, Ramón Edgardo Matute, tenemos tiempos de que no miramos el sol acá en Cihuatepeque y en toda la parte alta, no digamos de acá de Cihuatepeque. Bueno, y es que a estas personas les sale mejor salir hacia la CA5 por el municipio de Taulabé, que están a alrededor de 15 minutos más o menos y tienen que dar una enorme vuelta a salir por el centro de Cihuatepeque, lo que pues comercializar el café se les incrementa los costos. Licenciado Ramón Edgardo Matute, si no hay consulta, yo retorno con usted. Buenos días. Vamos de Cihuatepeque, pasamos a Choluteca. Karen Sauceda, por fin quienes se habían tomado las instalaciones de la Corporación Municipal de la Sultana del Sur han determinado que en los próximos días dejarán libre la infraestructura, es decir, abandonarán el edificio tomado de la Corporación Municipal de Choluteca. Buenos días, Karen. Buenos días, Ramón Matute y televidentes. Por fin, luego de varios meses, casi entre 6 meses que se ha mantenido esta toma por aquellas personas que están en contra del funcionamiento de la nueva terminal, han decidido entregarla a finales de este mes de enero, justo cuando ya se estaba aperturando un nuevo anexo de la alcaldía municipal en vista de estos largos días de toma de estas instalaciones. Pero escuchemos a la vocera de estas manifestaciones que se realizan dentro de esta alcaldía, que dice al respecto sobre la entrega del edificio. Abandonamos la toma, se hace la transición, pero seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. No, y es que la lucha continúa, la lucha continuará hasta nosotros obtener la victoria con el decreto 91-2017, que en Honduras se hagan prevalecer los derechos de los seres humanos, que se respeten las leyes, independientemente quién sea la persona que está enarbolando esa bandera de lucha, y además sanear las arcas municipales. Bien, y es que justamente la vocera Yamilet Flores del Frente de Lucha de la Terminal del decreto 91-2017, pues han determinado que ya en los próximos días se estará tomando, mientras el personal pues anda realizando, el personal de la alcaldía de Choluteca anda realizando sus funciones en diferentes oficinas. Probablemente ya a inicios de febrero pues estén de retorno en estas instalaciones de la alcaldía municipal de Choluteca, y habrá que saber en qué condiciones se encuentra todo lo que está en su interior. Eso es lo que le podemos informar desde la zona sur del país. Con usted, Ramón. La ministra de Defensa y también precandidata presidencial de Libertad de Refundación, abogada Rixi Moncada, ha manifestado en las últimas horas que nada detiene la construcción de la cárcel en Gracias a Dios, porque es una decisión del Ministerio o del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y que va orientada hacia el bienestar común de las mayorías, hacia una política que dé seguridad y que permita tener mejores resultados. Cuando se le consultó sobre la oposición del pueblo misquito para que no se construya la cárcel, para la operatividad que se cree combatir el narcotráfico y crimen organizado, respondió que esa oposición hay que delimitarla bien, porque sin perjuicio de que haya muchísima gente de buena fe, hay intereses. Toda la zona ha sido utilizada como un corredor para la criminalidad organizada y para el tráfico de drogas. Esto es lo que dijo. Pero los esfuerzos del Estado deben estar orientados hacia esa criminalidad que mayor perjuicio económico, que mayor perjuicio contra la vida, contra la integridad, contra los bienes causa. Y creo que toca entonces continuar implementando esas políticas. La cárcel es una decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad orientada hacia el bienestar común, hacia el bienestar de las mayorías, hacia una política que dé seguridad y que nos permita tener mejores resultados. Felicito Raimundo Grijan, vocero del Consejo Comunal de Mocorón, donde se pretende construir esta cárcel. Estamos en vivo con ustedes esta mañana
sus consideraciones, por favor, de lo que ha dicho la secretaria de Defensa y la posición de ustedes como pobladores. Buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias a Dios por este espacio. Lo primero, quiero manifestarlo a la señora Rixi Moncada, de que Honduras es un país libre y gracias a Dios es un departamento especialmente para los pueblos indígenas. Ella como abogada debería de conocer todas las leyes nacionales e internacionales, los tratados que nos asiste y nosotros como pueblo indígena. Ella en su afán, eso es lo que dice, como que esto fuera, gracias a Dios, fuera propiedad de su padre, como herencia de su padre. No, gracias a Dios no es herencia de ellos, no es herencia del padre de ellos. Los misquitos estamos dispuestos a defender lo que nos asiste por herencia. La Carta de las Naciones Unidas de los Derechos del Pueblo Indígena, artículo 30 dice, toda actividad militar, como se habla del Consejo de Defensa, dice, toda actividad militar en tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que para desarrollar ese tipo de actividad tiene que ser la consulta, a menos que nosotros hayamos solicitado. Nosotros no hemos solicitado en ningún momento en Consejo de Ministros, el Consejo de Defensa hemos solicitado que traiga a construir una cárcel aquí. No, nosotros no queremos cárceles aquí. Yo quiero preguntar a Rixi Moncada que me dé el nombre de por lo menos 3 a 5 países donde ha desarrollado con construcciones de megacárcel, ha llevado prosperidad esos países que ha salido adelante. Que me dé 1, 2. ¿Cómo ella dice de que va a combatir el narcotráfico por los intereses de la mayoría? ¿Cómo va a combatir eso si ellos mismos han denunciado el tratado de extradición? ¿Cómo? Nosotros los misquitos, el departamento de Gracias a Dios, no solo es el corredor de los narcotraficantes, sino que todo a nivel mundial. Es un flagelo que todo el mundo sabemos, conocemos que no es bueno. Pero ella no tiene que confundir eso con nosotros. El departamento de Gracias a Dios no necesita construcción de cárcel, necesita infraestructura como educación, como mejores universidades. Necesitamos salud, pero no cárceles. Ahora, ¿cuántos pobladores están ahí concentrados a esta hora de la mañana? Felicito. Nosotros estamos concentrados grupos de 23 consejos comunales que pertenecen a la Federación FISMOS. ¿No van a permitir entonces la construcción de la cárcel? Pero si la ministra dice que va porque va, entonces, ¿cómo quedan ustedes? Bueno, la ministra que se pregunte, que ella puede decidir por la tierra que ella heredó de su padre. Por ese terreno ella puede decidir, la mosquita no es de ella. Ahora. Nuestra posición, Ramón, sí. Jamás, escúchame bien, doña Rixi, jamás usted va a entrar a construir esa megacárcel aquí. Mire cómo estamos parados ahí. Nosotros no tenemos armas, pero tenemos palos y puños que Dios nos ha dado. Dios nos permitió tener 2 manos. Y ahí tenemos el puño. Te vamos a pelear con los puños. Te vamos a pelear con leyes, con tratados. Como abogado usted debería conocer. ¿Ah? ¿Qué cree que es la Mosquitia? La Mosquitia cree que es Venezuela, es Cuba, es Nicaragua. No, este es Honduras. Este es Gracias a Dios. Y se respeta el derecho de los tratados, el derecho de los pueblos misquitos. Bien, mire, las cosas se pueden agravar, por eso es bueno que hablen. No sé si se ha acercado gente del gobierno a platicar con ustedes, Felicito. Ok, y yo estaba viendo otra entrevista ahí de este muchacho, Luque Medina, que ellos ya han hecho pláticas con los líderes indígenas, que dé la cara y que diga dónde, cuándo, en qué momento, qué hora, qué lugar. Ellos ya han hecho pláticas con los pueblos, con algunos líderes de aquí de Mocorón. Mire, Ramón, yo soy nacido, crecido, educado en este centro educativo República Paraguay. Y aquí, que en paz descanse mi señor padre, Guayano Raimundo Merepolovio fue el cacique de este pueblo. Ese señor es conocido, reconocido internacionalmente y nacionalmente.
Y ese señor, aquí nos dejaron a nosotros hace más de 100 años. Nosotros existimos hace más de 150 años aquí. Y ese derecho lo conoce todo el mundo. Y jamás nosotros vamos a permitir de que nos venga a destruir la única libertad que hay en este pueblo. Yo le pregunto, ¿qué es lo que hace el Estado con tantos batallones que está en el departamento y gracias a Dios que no puede combatir el narcotráfico? ¿Ah? Si ellos no se prestaran, se lo decimos así porque esto no lo digo yo, no lo invento yo, sino que todo el mundo sabemos cómo se ha penetrado el narcotráfico en el gobierno central. Ajá. Nosotros no somos culpables de lo que pasa. Dígame esto último. Actualmente el narcotráfico, dice, en el gobierno central. Nosotros estamos viendo cómo se ha coludido en todos los gobiernos, en todas las administraciones. Las noticias pasan 24/7. Antes nosotros éramos ignorantes porque no podíamos ver las noticias, pero ahora todo el mundo se ha despertado. Todo el mundo sabe cómo el narcotráfico se ha penetrado en las instancias del gobierno central. Y eso no es desde ahorita, eso viene desde muchos más años. Y nosotros nos preguntamos, si ellos dicen de que es para combatir el narcotráfico, entonces, ¿por qué no lo combaten de frente? Si ellos tienen los recursos. Estados Unidos, ¿cuánto dinero se le ha dado? Entonces viene y lo elimina la extradición. Entonces, ¿qué tipo de predicamento hace? No es coherente a lo que ellos quieren combatir y esa no es la realidad. La realidad es que ellos tienen otros intereses en el departamento de gracias a Dios. Y entonces eso es lo que quiere venir a destruir o quiere acaparar. No, nosotros no lo vamos a permitir y es más, el terreno, todo el perímetro del departamento de gracias a Dios pertenece a los pueblos indígenas. No solamente a los misquitos, a los 4 pueblos indígenas. Perfecto. Entonces, por últimamente, si tanta insistencia, entonces es que se cierre el 5º batallón, que se mueva para otro sector, ya que no está haciendo su función. Y solo que deje la Fuerza de Tarea Conjunto. Concluyo con esto. Concluyo con esta última pregunta y en 30 segundos, por favor, ayúdenme. Si proceden a desalojarlos, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a defender, como ya lo dijimos. Ahí está la posición. Ustedes pueden ver videos, imágenes. Ok. Gracias, Felicito, muy amable por atendernos en el matutino esta mañana. Gracias. Gracias. Más reacciones aquí en la capital de la República del Pueblo Misquito. Isaac Sandoval. Así es, de inmediato dialogamos con Modesto Morales. Me ha dicho que están dispuestos a defender con su vida estos territorios misquito. Buenos días, Ramón. Una vez más, el pueblo misquito, a través de sus representantes verdaderos, manifiesta al Estado de Honduras tomar precaución ante la amenaza de la ministra de Defensa, donde solicita al Ministerio Público el desalojo forzoso de los más de 400, 500 misquitos que hace 45 días se han apropiado de su territorio que culturalmente, ancestral, históricamente le corresponde. Que no lleve al Estado a causarle más daño. Vamos a tener que pedir la intervención de organismos internacionales como la CID, la ONU, la OIT, ante múltiples violaciones. El pueblo misquito, los consejos territoriales, Masta, iglesia, alcaldes, diputados, políticos y ancianos le han peticionado al gobierno a un diálogo por más de 45 días. No han podido contestar ni presentarse. Y ahora amenaza con esto. Estas tierras son culturales. El ministro habla de que se va a hacer un estudio que no va a causar un impacto ambiental, pero él no habla del impacto social, cultural, económico que le va a causar al pueblo misquito. Por nada del mundo van a entregar esos territorios. Las Mosquitia son tierras inalienables, inembargables. Las tierras están tituladas
comunalmente ahí, ni nosotros, los verdaderos hijos, Miskito, Garif, Unapech, Tahuaca, posee título individual. No desconocemos cómo el batallón o la Fuerza Armada logró ese título. Vamos a solicitar la cancelación de ese título. También estamos llamando a la fiscal especial de Etnia y Patrimonio Cultural, Yani del Cid, que se amarre bien la faja para que está como fiscal en defensa de los pueblos originarios. Nosotros también responsabilizamos al gobierno por la muerte del dirigente indígena que murió de un impacto de paro cardíaco por tanta amenaza en ese mismo territorio. Ahora se están construyendo cabañas, sembrando maíz, yuca, hortalizas, todo. No se le va a entregar y se va a intensificar la lucha ahí en ese territorio. ¿Tiene título de propiedad las Fuerzas Armadas sobre el territorio de este batallón? ¿Cómo lo adquirieron? Supuestamente es lo que aseveran. Por tanto, estamos pidiendo que vaya a sentarse al campo de los hechos, al pueblo, a la comunidad, a las autoridades indígenas en general, que le explique ese título, cómo lo logró, quién lo extendió o quién le traspasó, porque el batallón se le dio ese terreno a nuestros ancestros, nuestros mayores, nuestros ancianos, en el tiempo de la guerra con Nicaragua, para que nos protegiera la soberanía nacional, pero no le entregaron títulos, territorios. ¿Por dónde acapararon tanta tierra cuando esas tierras están regidos bajo títulos comunales extendidos por el Instituto Nacional Agrario? El único modelo en Latinoamérica que no posee en otros pueblos. Solo la Mosquitia tiene esos 12 títulos territoriales legalmente. Que no violente el convenio 179, señor ministro Luqui, señora ministra Rixi. Tomen la molestia de leer un poco más el convenio 169, la Declaración Universal de las Naciones Unidas y otras leyes nacionales, y la Constitución misma, el 346, habla bien claro sobre el derecho que tenemos. Muchísimas gracias, Modesto, por estas declaraciones en torno a esta situación polémica que ha generado la construcción de esta cárcel en territorio Miskito. Retorno con ustedes a los estudios. Bueno, Isaac, a mí me llama la atención lo que ha dicho Modesto, que ha aparecido una escritura pública donde se le otorga a Fuerzas Armadas este territorio. Es decir, que ha aparecido este documento donde le pertenece a la institución castrense estas parcelas de tierra donde se empieza a construir esta cárcel de máxima seguridad, ahí en el Mocorón. General Roosevelt Hernández, gracias por atendernos en el matutino esta mañana, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cómo interpreta esto usted? ¿Ustedes tienen escritura de esta zona donde se empieza a construir esta cárcel de máxima seguridad en territorio Miskito? Buenos días. Buenos días, licenciado. Un gusto saludarle y buenos días a toda la audiencia de su programa. Sí, las Fuerzas Armadas siempre ha tenido ese cuidado. Recuerde que nosotros somos una institución profesional, una institución con mucha antigüedad y ha venido pues, a través del tiempo profesionalizándose. Esta documentación pues está a cargo de una dirección y es la Auditoría Jurídico-Militar de las Fuerzas Armadas. Es la que se encarga y tiene esa relación con otros entes del Estado, en este caso con la Procuraduría General de la República, con el Instituto de la Propiedad y con todos los entes que tienen que ver en la parte legal. Nosotros siempre estamos respetando, buscando, tratando de respetar el Estado de Derecho, el debido proceso y siempre en el marco de la ley. Definitivamente las Fuerzas Armadas siempre tiene estos papeles en regla de todos los territorios que el mismo Estado le ha proporcionado, le ha dado en custodia. Y sí, en efecto, nosotros tenemos documentación que nosotros se los mostramos a ellos en una reunión que tuvimos con ellos aquí en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Es decir, entonces, que estos territorios, estas tierras, en la zona del Moquerón, donde se empieza a construir esta cárcel, donde se empieza a construir específicamente la cárcel, estos terrenos le pertenecen a las Fuerzas Armadas de Honduras. Sí,
ese territorio donde ellos han invadido pertenecen a las Fuerzas Armadas de Honduras. Ellos están en una situación, en una actitud ilegal. Sabemos que están siendo manipulados lastimosamente, pero nosotros somos respetuosos, aparte de que tenemos la orden de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas y presidenta constitucional de la República, no utilizar la fuerza contra la población. Y ese es el diálogo, ese es el entendimiento, es el tomar conciencia, y nosotros vamos a construir ese centro de reclusión de emergencia, porque es una necesidad, es una política pública que trae bien común a todos los 9-10 millones de hondureños. ¿Hay o no hay orden de desalojo para estos pobladores ahí en esta zona, general? No, definitivamente que no. Nosotros estamos dando el debido proceso. Entiendo que han construido unas instalaciones ya de tablas, tenían carpas. Eso no lo deben de hacer, porque esa es aparte de que están invadiendo el territorio, propiedad privada, propiedad que pertenece a las Fuerzas Armadas, pues eso en su momento, siguiendo el debido proceso, pues va a tener que ser desmantelado todo eso. Ahora, general, ¿usted le dice a los pobladores que pacíficamente entonces desalojen esta zona y que no sigan construyendo ahí porque le pertenece a Fuerzas Armadas, y en definitiva la cárcel o esta reclusión de emergencia va en este sector de la Mosquitia hondureña? Sí, eso, recuerde que es una política pública y es la soberanía. Nadie puede estar en contra de la ley. Es una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Si no respetamos ya esa ley, estamos irrespetando a toda la sociedad hondureña. Es una necesidad hacer eso, es imperativo. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia. Recordemos que la población, todo esto, quieras o no, si profundizamos en el pensamiento, pues de una u otra manera traerá desarrollo. Va a traer trabajo temporal, trabajo permanente. Recuerda que se va a activar la economía, ahí también va a haber una mejor afluencia de transporte. Lejos de ver una crisis, es de ver las oportunidades, y es una oportunidad para poder desarrollar la Mosquitia, que hay intereses de esas amenazas transnacionales de no desarrollar la Mosquitia, y esta es una buena oportunidad. Hay que verlo de buena forma. Sí. Y recordar que mire ahora las Fuerzas Armadas, que está a cargo de los centros penales a través de la Policía Militar, han tenido un buen manejo y vamos a tener un buen control. Y nosotros, yo estoy seguro de que si se están haciendo bien las cosas, esto va para largo, para que las Fuerzas Armadas pues esté manejando estos centros penales hasta lograr desarrollar que se emancipe esa institución como es el Instituto Nacional Penitenciario, para que ellos por sí solos se regulen. Esa es la intención, pero eso lleva algo de tiempo. Ok. ¿Para cuándo piensan construir la cárcel ahí en el Mocorón, general? Es en este año, tenemos que iniciar este año. Y tratar de terminarlo lo más pronto posible. Pero sí es bueno que la población, tomar un poco de atención en esto y ver las partes positivas. Nada es negativo en esto. Tenemos que comprender que hay que sumarse a esta lucha contra esta inseguridad, porque las sociedades, así como están distribuidos los diferentes centros penales en diferentes centros o comunidades cercanas, pues no hemos tenido ningún problema. Antes sí lo teníamos, pero ahora tenemos controlado y vamos a controlar mejor. Recordemos que hemos bajado la tasa de homicidio, no es la meta alcanzada, pero este año vamos a seguir con ello. Hoy estamos fortaleciendo estas instituciones y vemos que vamos por buen camino, estamos logrando esos objetivos. Sí. Ahora, general, ¿en qué mes del año piensan iniciar esta construcción de la cárcel en Mocorón? Bueno, ese es un proceso administrativo. Sí. Estamos en esta semana nos volvemos a actualizar, porque recuerde que venimos de un periodo pues, donde ha sido de una pausa de navideña. Sí.
y ahora pues nosotros estamos en estas actividades dentro de las Fuerzas Armadas, estos traspasos de mando. Ya la próxima semana o en esta semana nos reactivamos para iniciar los procesos administrativos y poder dar inicio, ¿verdad? Y eso, desde que iniciemos, pues lo primero que vamos a activar es el trabajo para las personas de ahí de la Mosquitia, y luego estará la presencia del Instituto Nacional Penitenciario, y eso es un trabajo permanente para los pobladores de la Mosquitia. Perfecto. Entonces, le pide usted a los pobladores que desalojen de manera pacífica, porque en definitiva, si hay una orden judicial de desalojo, ustedes van a proceder. Sí, nosotros hemos hablado con algunos dirigentes de ellos, y nosotros hemos sido definitivamente muy llanos, muy transparentes en nuestras pláticas, muy sinceros, y nunca hemos dejado, porque esa es una responsabilidad también, la mano amiga de las Fuerzas Armadas, que es una orden de nuestra Comandante General de las Fuerzas Armadas, siempre estar pendiente. Es más, nosotros estamos fortaleciendo ahorita con un objetivo de poder, a través de la Fuerza Aérea, tener más capacidad para transportar personal de la Mosquita de manera gratuita. Perfecto. Para que ellos tengan esa conexión con la parte urbana, que es Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, que es los lugares donde ellos se mueven y tienen mayores grupos poblacionales de sus familias en el interior del país. Perfecto. Mire que aquí me preguntan algo y se lo traslado a usted. Tal vez me ayuden unos 30 segundos, por favor, general. Pregúntele si harán la consulta previa como manda el convenio 169. Sí, todo eso se va, todo lo que se tenga que hacer, nosotros vamos a realizar todo ese procedimiento. Nosotros no nos vamos a salir del marco de la ley, y esto es que han exacerbado los ánimos de ellos a través de, recuerde que todo esto se juega con la parte emotiva de las personas. Sí. Se toman decisiones a través de las emociones y alertan a la gente de repente con falacias lógicas. Pero no, nosotros estamos, recordemos que nuestras Fuerzas Armadas está para proteger a nuestro pueblo. Y eso pues nosotros lo vamos a cumplir. Gracias, General Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras. Muy amable por estar con nosotros en el matutino. Gracias, general. A la orden, chao, buen día. Buen día. Bueno, tiene ahí usted, Isaac Sandoval, suficientes insumos para que en un minuto se pronuncie Modesto. Así es, Modesto, en un minuto responderle al jefe de las Fuerzas Armadas sobre estas declaraciones que ha brindado. Sí, hemos escuchado atentamente la aseveración del general Roosevelt. Con todo el respeto, queremos manifestarle de que se violentó el debido proceso de la consulta libre previa informada. Recuerda que estos son tierras sagradas, espirituales, el derecho ancestral, cultural, patrimonial de los pueblos indígenas está encima de la misma Constitución, está encima del Estado. Nosotros existimos antes del Estado. Y recuerda que hay un tratado muy especial bajo qué convenio y condición le entrega el Reino Británico, traspasa la Mosquitia en 1859 al Estado de Honduras. El Estado debe una deuda social muy grande a los pueblos originarios y necesitamos que se dé el debido proceso. Ningún desarrollo a la Mosquitia, el pueblo en unanimidad ha dicho reiteradas veces y los han invitado reiteradas veces y han desviado, nunca han querido sentarse en la Mosquitia con la verdadera representación, con la comunidad, con los ancianos, iglesias, patronato, alcaldes, diputados, más hasta consejos territoriales. Ahora dicen que han socializado, que han reunido, y ese título es ilegal, han usurpado esos territorios. Ahí nadie puede ostentar y vamos a pedir intervención internacional hasta que reconozca el derecho que tenemos. Muchísimas gracias a Modesto por estas reacciones en torno a este importante tema, y ya pues ha mencionado que se va a acudir a instancias internacionales por estos títulos otorgados a las Fuerzas Armadas. Desde este punto de la capital, si no hay más consultas, retorno con ustedes a los estudios. Noticia de impacto en el matutino.
Ayer el fiscal general del Ministerio Público, abogado Joel Zelaya, le dijo a la oposición que se dejen de cantaletas. Así, que se dejen de cantaletas, que las acciones que emprende el Ministerio Público sean por cuestiones políticas. Escuchemos. Se reconstruyó parte del expediente y me refiero a los protocolos, pero todo está listo para el viernes. No hay manera de que el Ministerio Público se eche para atrás, ni en los próximos requerimientos que van a venir, donde el pueblo se va a dar cuenta de la corrupción. ¿Por dónde entró la bala, abogado? Abogado, ¿por dónde entró la bala? Dice Joven Murillo. Tienen corrupción. Abogado, toda esa información se tiene en los juzgados. Tenemos suficientes pruebas. ¿Cuándo se va a conocer el informe? Me están presentando el informe. Estamos hablando con ellos porque también vamos a emprender acusaciones contra muchas personas. Bueno, hay una parte, también lo ubican por favor, porque hay una parte donde dice el fiscal Joel Zelaya que se deje de cantaleta la oposición política en Honduras porque los requerimientos fiscales vienen por supuestos delitos de corrupción y que esto no es ninguna persecución política. Y también se refirió al tema, por supuesto, del general Romeo Vázquez Velázquez, que ya mañana se da la audiencia. Doctor constitucionalista Juan Carlos Barrientos, gracias por atendernos en el matutino. ¿Cómo valora usted el accionar del Ministerio Público y esto último que ha dicho el fiscal Joel Zelaya? Buenos días. Buenos días, Ramón. Mire, es preocupante porque es evidente de que el requerimiento fiscal que han emitido contra Romeo Vázquez Velázquez y los otros dos generales tiene tinte político. Porque después de 15 años y sin saber qué persona fue la que disparó contra Gissi Jovet, usted no puede promover un requerimiento fiscal, porque los delitos en Honduras y en todas partes del mundo son unipersonales, a manera de autor, de hechor material o de cómplice. Y si usted no sabe quién es el hechor material, ¿cómo va a saber quién es el autor intelectual de un delito? Entonces, desde ahí nunca se supo, porque era una muchedumbre, o se llaman delitos de muchedumbre. Ahí había un montononón de gente que no se sabe al final quién disparó. No se sabe si fue un soldado, cómo se llama, si fue realmente una persona de las que andaban ahí en la manifestación, en fin. Pero me parece a mí que el papel del Ministerio Público es, como dice la Constitución, representante de la sociedad. No es el representante del Libre, ni tampoco es un activista político del Libre. Y me parece también, como una consideración especial, Ramón, que el Ministerio Público desde hace algún tiempo, principalmente la UFERCO, presentan requerimientos fiscales y al final la gente termina siendo liberada, termina siendo absuelta, termina siendo sobreseída, porque no llevan la carga de prueba necesaria, porque no tienen la prueba científica adecuada. Entonces a los jueces no les queda de otra que liberar a estas personas. Sin embargo, hacen un gran show mediático, le arruinan la reputación a las personas, la honorabilidad, lo exhiben ahí enchachado, y este tipo de cosas, lógicamente, y en año electoral, Ramón, no nos deja más que pensar lo que pasa en Nicaragua, donde Ortega se puso a perseguir uno por uno a los opositores políticos, y este tipo de cosas, este tipo de remembranzas, lógicamente la oposición tiene que esgrimirlos. Ahora bien, no estamos diciendo tampoco que el Ministerio Público se tiene que quedar de brazos cruzados frente a hechos o actos que evidentemente son de corrupción o de criminalidad organizada. En esos casos, pues hombre, si ellos tienen toda la prueba científica, hay que ir para adelante, ¿verdad? Pero me parece a mí que esas declaraciones son una amenaza, una amenaza velada. Permítame, doctor, escuchemos esta parte que dijo el fiscal general sobre la cantaleta de la oposición política en Honduras. Más requerimientos. Y no lo vamos a decir, el pueblo hondureño lo va a saber. Pero yo quiero que por favor, por medio de ustedes, olvidemos
esa cantaleta de que es político. El primer expediente, abogado. ¿Ya escuchó, abogado? Doctor. Claro que lo escuché. Y usted recuerda también, y el pueblo hondureño debe recordar, que cuando ellos estaban en la llanura y les promovían algún tipo de acción, decían lo mismo, decían que era persecución política. Entonces, me parece a mí que esa cantaleta no es de la oposición, sino que es de toda la clase política, ¿verdad? De que cuando les quieren hacer una investigación o algún requerimiento, dicen, es persecución política. Pero hay de persecuciones políticas a persecuciones políticas, porque hay personas que están verdaderamente involucradas en temas de corrupción, que participaron en actos deleznables robándole al pueblo hondureño, ¿verdad? De ambos partidos. Y entonces ahí el Ministerio Público debe demostrar que efectivamente tienen la prueba necesaria y que no es un show mediático y que no son amenazas tampoco. Perfecto. Gracias, abogado Juan Carlos Barrientos, muy amable. Gracias a usted, buenos días. Gracias. Abogado Juan Carlos Aguilar, de ASJ, sobre este mismo tema y también sobre el tema del Congreso Nacional. Pero comencemos sobre esto que ha dicho el fiscal Joel Zelaya, por favor, en su intervención. Gracias, abogado Juan Carlos Aguilar. Buenos días. Buenos días, Ramón. Un saludo a la audiencia. Bueno, creo que voy en la misma línea de lo que decía el abogado Juan Carlos Barrientos, ¿no? Y creo que es un reto también que debe o que tiene este Ministerio Público y que también tuvo el Ministerio Público anterior, en función de no solamente presentar requerimientos fiscales en contra de personas, hacer la exhibición, ¿no? Que muchas veces se quedan con eso, sino el hecho de probar, de tener un requerimiento fiscal lo suficientemente robusto, que tenga la mayor cantidad de pruebas y que una vez que se vaya a una audiencia inicial, si pasa a una audiencia inicial, un juicio oral y público previo o posterior, mejor dicho, a una etapa intermedia o preliminar, se sepa, ¿no?, manejar y mantener ese requerimiento fiscal para probar y lograr sentencias condenatorias. Lo que hemos visto del Ministerio Público anterior y en este Ministerio Público, sobre todo en casos de corrupción, es que se acusa, se procesa a las personas a través de los requerimientos fiscales, se exhibe a las personas, pero una vez que llegan a audiencia inicial, la mayor parte de esas personas obtienen un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo. Entonces, para mí, el reto está ahí principalmente. Bueno, entonces, para evitar y no continuar desprestigiando las instituciones del Estado, en este caso como el Ministerio Público, y que asegura que tiene las pruebas suficientes, en este caso del general Romeo Vázquez Velázquez, entonces, ¿qué le recomienda la sociedad civil al fiscal general Joel Zelaya? Porque imagínese usted, si vamos en la misma ruta de pensamiento del abogado Juan Carlos Barrientos, y si las pruebas no son contundentes, ¿cómo queda el accionar del Ministerio Público? Bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Y que, como le decía, se vio en el Ministerio Público anterior y que lo hemos identificado también en este Ministerio Público, de que se presentan los requerimientos, pero que la mayor parte de esas personas tienen un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo, porque al final el requerimiento se presenta, se libra la orden de captura y demás, pero lo que decía el abogado Juan Carlos Barrientos, al final, cuando ya el juez tiene en esa audiencia inicial que emitir una resolución, la resolución va encaminada a generar el sobreseimiento precisamente porque, y aquí es donde va la recomendación, la investigación no se haya realizado de una manera tan profunda, no se ha recabado los medios de prueba para que sea irrefutable la acusación, y ojo, aquí no es que estamos defendiendo a nadie, si el requerimiento fiscal, en este caso específico del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, lleva todas las pruebas, lleva todos los argumentos necesarios, que se condene, ¿no?, en ese caso, pero caso contrario, pues que se respete también el tema de debido proceso de inocencia, ¿no? Gracias, abogado Juan Carlos Aguilar, de ASJ, muy amable. Gracias. Hasta aquí el matutino. Que pasen todos un feliz y bendecido día. El resumen nacional es presentado por El RAP. Compra, construye, amplía o remodela tu vivienda con fondos RAP. Productores de café de varias zonas del país muestran su preocupación por el pésimo estado de las carreteras secundarias y terciarias por donde deben sacar la producción del aromático. Dicen que temen pérdidas este año. Piden al gobierno su pronta intervención. Pueblo Misquito se reagrupa y aseguran que no permitirán construcción de cárcel en su territorio. No nos intimidarán y defenderemos estas tierras, afirman esta mañana. Más de 60 partos por día en menores de edad se registran en los hospitales públicos del país.